semana pasada, junto con esta, van a estar las dos en YouTube. De hecho, la otra ya está en YouTube para que podáis echar mano de ella cuando queráis. Bueno, antes de empezar, conviene recordar brevemente qué entendemos cuando hablamos de la aseidad de Dios. La palabra aseidad, decíamos en el vídeo anterior, que no aparece en la Biblia como tal. Viene del latín ase, que significa de sí mismo. Con ella, la teología cristiana ha querido expresar una verdad bíblica muy profunda. Dios tiene vida en sí mismo, existe por sí mismo y no depende de nada ni de nadie fuera de él. Es decir, Dios no necesita nada ni nadie. La Escritura lo afirma de distintas maneras. Jesús dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Y esa misma vida la ha dado al Hijo. Pablo proclama que Dios no es servido por manos humanas, como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es decir, Dios no es un ser que necesita apoyo, refuerzo o complemento. No crea porque le falte algo, no salva porque gane algo. Es plenamente Dios antes, durante y después de toda la creación. En el primer mensaje, como os decía, vimos que esta autosuficiencia divina no enfría el amor de Dios. Porque si Dios no necesita nada, entonces todo lo que hace por nosotros no nace de carencia, sino de plenitud. Y de ahí, desde esta verdad, es desde donde ahora podemos dar el siguiente paso y hablar de algo todavía más delicado. La libertad humana delante de un Dios que no necesita controlar para seguir siendo Dios. Mira, la aseidad de Dios no da solamente para dos temas. Decía Tozer algo muy auténtico y real, muy coherente. Decía que si los atributos de Dios son infinitos, entonces si el mensajero estudiásemos realmente en profundidad un atributo de Dios, nos daría para predicar durante toda la eternidad y nunca terminaríamos. Realmente es así, aunque bueno, en esta ocasión vamos a dedicarle estos dos mensajes, ¿no? El de la semana pasada y el que hoy estamos compartiendo. Bien, hay ideas que casi nadie predica desde el púlpito, pero que viven silenciosamente en la mente de muchos creyentes. Esas cosas que sin ser doctrina hemos asimilado. Os decía también hace un par de semanas que tenemos un concepto en las iglesias de un Dios que no es para nada bíblico. No se dicen estas cosas en voz alta, no se predican en los púlpitos, no se formulan como doctrina, pero condicionan la manera en que se ora, se obedece, se teme y se ama a Dios. Una de esas ideas es esta, que en el fondo Dios necesita de que todo esté bajo control para seguir siendo Dios. Que si el ser humano se sale del guión, algo se desajusta. Que si desobedecemos, no solo pecamos, sino que ponemos en peligro el plan divino. No lo decimos así, pero vivimos como si fuera verdad. Y sin darnos cuenta terminamos imaginando un Dios inseguro, lleno de inseguridades, un Dios que necesita obediencia para sentirse soberano, un Dios que no puede permitirse la libertad real porque la libertad implica riesgo. Pero ese no es el Dios de la Escritura. Lo compartíamos hace un par de semanas, ¿verdad? ¿Os acordáis? Ese es un Dios demasiado pequeño, decíamos. La pregunta que hoy nos hacemos no es superficial, es bastante profunda. Es profundamente teológica y profundamente pastoral. ¿Puede Dios permitir libertad real sin que su soberanía esté amenazada? Y la respuesta bíblica es contundente, sí. Solo porque Dios no necesita nada. El Dios inseguro en la imaginación del creyente. Vamos a desarrollar un poco este punto. Antes de abrir la Biblia, conviene abrir los ojos. Muchos creyentes viven con una imagen de Dios marcada por el miedo. Miedo a equivocarse,
miedo a fallar, miedo a salirse del plan, miedo a estropear algo irreversible. Se ora como quien camina sobre cristales, se obedece con ansiedad, se confunde santidad con tensión constante. Y en el fondo, la imagen que se ha construido es la de un Dios que lo controla todo porque no puede permitirse no hacerlo. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Pero pensemos con calma por un momento. Un Dios que necesita controlar para no perder poder. ¿Es realmente soberano? ¿Habéis pensado esto alguna vez? Un Dios que depende de la obediencia humana para que su propósito no fracase, ¿no sería en el fondo dependiente del humano? ¿Os dais cuenta? Hoy se van a derribar muchos conceptos que tenemos preconcebidos de nuestro Creador. Aquí no estamos hablando todavía de textos bíblicos, sino de una intuición pastoral. Aunque no hemos metido Biblia, todo esto nos va a llevar a la Biblia. Obviamente, siempre el mensaje tiene que estar apoyado, más que apoyado, llevado en los textos. Perdón. Cuando Dios es presentado como alguien que necesita que todo salga bien, el creyente termina cargando un peso que no le corresponde. Y eso no produce madurez, produce miedo. La libertad humana no como amenaza, sino como diseño. Vamos a hablar un poquito de esto. Ahora sí vamos a abrir la Escritura. Desde el principio la Biblia presenta a un Dios que crea seres capaces de elegir, no autómatas, no marionetas. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Dice así la Escritura. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este texto es clave. Dios da un mandato, pero también da la posibilidad real de no obedecerlo. La prohibición solo tiene sentido si la elección es genuina. Si la desobediencia fuera imposible, el mandato sería una ficción. Aquí aparece algo fundamental. Dios no crea un mundo blindado contra el riesgo moral. Repito, Dios no crea un mundo blindado contra el riesgo moral. Crea un mundo donde la libertad es totalmente real, aún sabiendo el coste que esto lleva. Y más adelante en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Observa el lenguaje. Vamos a entrar un poquito, vamos a ahondar un poquito, profundizar. He puesto delante, escoge. Dios no fuerza la elección, aunque desea una de ellas. Dios desea que el ser humano escoja la vida. Ese es el deseo de Dios. Pero ahí muestra su grandeza y su respeto hacia la elección del hombre. Cuando hablamos del hombre, obviamente hablamos del ser humano en conjunto. Un Dios que lo puede hacer todo y que es soberano, permite que una de sus criaturas tome la decisión de lo que quiere hacer. Y eso ya nos dice algo profundo. El deseo de Dios no implica coerción. Y cuando llegamos a Jesús, esta tensión se hace aún más evidente. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí hay algo estremecedor. Jesús dice, quise y no quisiste. La voluntad humana resiste la voluntad divina y sin embargo Dios sigue siendo Dios. Eso desmonta una idea falsa. La libertad humana no es una amenaza para la soberanía de Dios. Vamos a entrar un poquito más adentro. La aseidad presupuesta
el fundamento de una libertad sin miedo. Aquí hacemos una breve pausa, no para repetir lo ya tratado, sino para recordarlo. Perdón. Cuando hablamos de la seidad de Dios, esto ya lo hemos desarrollado en profundidad. Hablamos de que Dios tiene vida en sí mismo, plenitud en sí mismo, suficiencia en sí mismo. Dios no crea porque le falte algo. Decíamos también que no ama porque necesite compañía, no llama porque esté incompleto, y precisamente por eso puede permitir libertad real. Si Dios necesitara algo de nosotros, si su gloria dependiera de nuestra respuesta, si su identidad estuviera en juego, entonces la libertad que tenemos sería peligrosa. Pero como Dios no necesita nada, puede amar sin manipular. Aquí encaja muy bien la reflexión de Gruden, cuando afirma que Dios no necesita de la creación para ser plenamente Dios, pero que la creación existe para manifestar su gloria de manera voluntaria, nunca forzada. Y Agustín de Hipona, siglos antes, también decía algo que conecta profundamente con esto. Dios nos creó no para aumentarse a sí mismo, sino para que nosotros participáramos de su bien. Vuelvo a repetirlo porque esto es tremendo. Decía San Agustín de Hipona, Dios nos creó no para aumentarse a sí mismo, sino para que nosotros participáramos de su bien. Un Dios pleno no compite con la libertad de la criatura. Un Dios inseguro, sí. Por eso los ídolos exigen, amenazan, manipulan. El Dios bíblico llama, espera, persuade, ama. Dios no controla porque no necesita controlar. Aquí entramos en una verdad que libera. Si Dios no necesita nada, entonces tampoco necesita controlarlo todo para sentirse seguro. Eso cambia por completo nuestra relación con Él. El creyente ya no vive intentando sostener el plan de Dios. Descansa en un Dios cuyo plan no depende de su perfección. Entiéndase, de la perfección del creyente. El apóstol Pablo lo expresa con una claridad impresionante. Vamos a Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, no de nosotros. Por Él, no por nuestra capacidad. Para Él, no para nuestra autosuficiencia. Aquí la libertad no es una carga, es un regalo. Dios no te controla porque no te necesita. Y eso no te hace menos importante, te hace verdaderamente amado. Vamos a hacer una aplicación pastoral. ¿Qué es descansar en un Dios pleno? Esto cambia la manera de vivir la fe. Conocer al Dios bíblico cambia la manera de vivir el cristianismo. Si Dios no te necesita, entonces tu fracaso no le sorprende. Tu debilidad no lo desestabiliza. Tu proceso no lo desespera. Puedes obedecer sin miedo. Puedes arrepentirte sin terror. Puedes caminar sin ansiedad constante. Y aquí está el corazón del Evangelio. Dios no te ama porque le sirvas bien. Te ama porque Él es amor. Como dice 1 de Juan capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un Dios que no necesita nada, es el único que te puede amar así. Quizás hoy descubras que has vivido mucho tiempo intentando sostener a Dios, defendiéndolo, protegiendo su plan, cuidando que no se te escape de las manos, pero Dios no necesita que lo sostengas. Él te sostiene a ti. Y solo cuando eso se entiende, la libertad deja de dar miedo y se convierte en el espacio donde el amor verdadero puede existir, porque solo un Dios que no necesita nada puede crear seres verdaderamente libres. El Dios que no te necesita, por eso te ama. Y ahora, después de todo lo dicho, después de haber mirado a Dios,
no desde nuestras carencias, sino desde quién es Él. Llegamos a un punto donde ya no se trata de entender más, sino de rendirse. Porque si Dios no necesita nada, si no gana nada con tu obediencia, si no pierde nada con tu caída, si no depende de tu fidelidad para seguir siendo Dios, entonces todo cambia. Tu fe deja de ser una moneda de cambio, tu obediencia deja de ser una negociación. Tu vida deja de ser un intento desesperado de aportar algo a Dios. Y de pronto entiendes algo que rompe, que quiebra por dentro. Nada de lo que haces es para completar a Dios. Todo lo que haces es para alcanzarte a ti. Dios no te creó porque estuviera solo. No te llamó porque estuviera vacío. No te salvó porque necesitara adoradores. Te creó porque quiso darte existencia. Te creó porque quiso darte existencia para que le conozcas a Él. Porque conocerle a Él está por encima de las calles de oro, del mar de cristal y de todo lo que te puedas imaginar, porque todo eso, déjame decirte también, que es simbólico. Te creó, repito, porque quiso darte existencia, porque quiere compartirse, porque quiere donar, porque quiere darse. Te salvó porque quiso darse a sí mismo. La seidad de Dios, esa verdad tan alta, tan inalcanzable, no es una doctrina fría. Es la base del amor más puro que existe, porque solo un Dios que no necesita puede darse sin reservas. Y aquí está el centro del Evangelio, desnudo, sin adornos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3, verso 16. No lo dio porque tuviera que hacerlo. No lo dio porque lo necesitara. Lo dio porque así es Él. El Padre no gana nada enviando al Hijo. El Hijo no gana nada haciéndose carne. El Espíritu no gana nada habitando en corazones rotos. Y sin embargo, se dan, se entregan, se derraman. Porque una de las cualidades más profundas de Dios no es tomar, es darse. Quiero que entiendas esto, caramba. Porque creemos que Dios viene a tomar. Dios se ha dado a nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí, delante de esta verdad, ya no hay argumentos. Solo silencio, solo adoración, solo un corazón que se da cuenta de algo tremendo. Dios no te ama porque seas necesario. Te ama porque Él es amor. Y esto rompe, porque toda nuestra vida hemos amado para ser necesitados. Desarrolla un poco esto tú, en casa. Toda nuestra vida hemos amado para ser necesitados. Hemos obedecido para ser aceptados. Te recomiendo que en casa entres un poco en la afección, el significado, la etimología de las palabras sobre el amor, el querer, el deseo. Vas a ver lo interesados, lo egoísta que es nuestro amor humano. Hemos obedecido para ser aceptados, hemos servido para tener valor. Pero Dios te mira y dice: no te necesito, pero te quiero. No te necesita para ser Dios, no te necesita para gobernar, no te necesita para sostener el universo, pero te quiso, te buscó, te redimió. Y en la cruz quedó demostrado para siempre que el Dios autosuficiente eligió voluntariamente hacerse vulnerable por ti. Cristo no fue forzado. Cristo no fue obligado. Cristo se entregó. Porque cuando Dios ama, no ama por carencia, ama por plenitud. Lo vuelvo a repetir. Porque cuando Dios ama, no ama por carencia, ama por plenitud. Y si hoy estás cansado, si has vivido intentando sostener tu fe con miedo, si has obedecido pensando que Dios se te podía caer de las manos, porque tenemos una imagen tan frágil de Dios,
Dios mío, escucha esto con todo el peso del cielo. Dios no se sostiene sobre ti. Tú te sostienes sobre Él. Y esto no te aplasta, esto te libera. Así que deja de intentar aportar algo a Dios.